Ministerio El Sembrador presenta Escuela Sabática, un estudio exhaustivo de la lección con José Cuba. Buen día, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a Escuela Sabática, espacio promovido por el Ministerio Adventista El Sembrador. En esta nueva semana nos toca estudiar la lección número 9, que lleva por título Herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Ese es el título de la lección. El versículo de memoria se encuentra en Zacarías capítulo 9, versículo 12. Dice: vuelvan a la fortaleza, ustedes, presos de esperanza. Hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. Estaremos desarrollando la lección en un solo tema y quiero comenzar por el título de la lección. La primera parte del título de la lección nos dice: herederos de las promesas. Recordemos que la Sagrada Escritura está llena de miles y miles de promesas, y esas promesas se encuentran allí para los hijos de Dios y para toda persona que decida creer en el Señor. Pues recordemos que para Dios no hay acepción de personas. La última parte del título de la lección dice: cautivos de la esperanza. Recordemos que toda persona que decide creer en el Señor está dando un paso de fe, lo que lo lleva a hacerse un cautivo. Este es un cautiverio libre y voluntario que está sostenido por la esperanza, que nace de la confianza en un Dios que no miente. Hay una pregunta que es esencial hacerla. Dice: ¿cómo se hacen efectivas las promesas de Dios en la vida del creyente? Tal vez alguna vez te has preguntado tú lo mismo. ¿Cómo se hacen efectivas las promesas de Dios en la vida del creyente? Para poder responder esta pregunta es esencial es esencial definir los tres sentidos bíblicos que la Escritura le da al significado de fe. Vamos a empezar con el primero. El primer sentido que la palabra fe tiene en las Sagradas Escrituras. Para eso vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 8. La Escritura dice así: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Lo que quiero enfatizar es la última parte del versículo, que dice: esta es la palabra de fe que predicamos. El apóstol nos está diciendo en esta escritura que la Sagrada Escritura, que la palabra de Dios, constituye la fe. ¿En qué sentido constituye la fe? Recordemos que la palabra de Dios contiene la voluntad de Dios para el ser humano. Y Dios quisiera que nuestra vida esté alineada con su voluntad. El apóstol San Pablo, refiriéndose a esto en su carta a los Corintios, dice: permanezcan firmes en la fe, es decir, en la palabra de Dios, en su voluntad. En ese sentido es que la fe es la palabra. El segundo sentido que la Biblia le da a este vocablo es el siguiente. En Efesios capítulo 2, versículo 8, la Escritura nos dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Notemos lo que nos dice esta Escritura. Nos dice que tanto la gracia como la fe no es algo que nazca de nosotros, sino que es un don de Dios. Se entiende entonces que la fe es un don,
es una virtud sobrenatural. La fe no es algo inherente a nosotros no la podemos producir. Para poder tener fe es esencial recibir este don que viene de Dios. ¿Cómo se da esto? De la siguiente manera. En el libro a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, la Escritura nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que cuando una persona tiene el sincero deseo de conocer la verdad para obedecerla y se acerca a la Escritura con esa intención, entonces el Espíritu Santo lo que hace es revelar, descubrir a ese corazón la palabra, poniendo en su mente las convicciones que necesita esa persona. Esas convicciones constituyen la fe que Dios pone en nosotros. Recordemos que la fe se alimenta por la palabra. La fe nace por la palabra cuando nosotros nos acercamos a ella. Ahora vamos a considerar el tercer sentido de lo que es la fe según la Sagrada Escritura. Para esto vamos a ir al Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículo 8, que dice de la siguiente manera: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Dios nos da la fe a través de la palabra. Ahora nosotros necesitamos hacer algo con esa fe. Y es aquí donde entramos a lo que llamaríamos el acto, la acción. Debemos ejercer esa fe que Dios nos ha dado. Aquí la Escritura nos dice que Jesús le dijo a un paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. El Señor le estaba dando la palabra. El paralítico decidió creer a esa palabra y luego expresó esa fe que estaba poniendo en la palabra, haciendo el esfuerzo. En el momento que hizo el esfuerzo, el Señor le impartió el poder para poderse levantar y caminar. Entonces podemos notar, hermanos, que para que las promesas de Dios se puedan cumplir en nuestra vida, es esencial la fe, una fe basada, fundamentada en la palabra de Dios. Es a través de la palabra como recibimos este don. Es a través de la palabra como alimentamos la fe. Y esa fe debe orar por amor, es decir, debe alinearse con la voluntad de Dios. Una vida alineada con la voluntad de Dios trae como seguro cumplimiento las promesas de Dios. Bien, continuamos. La lección ahora nos invita a leer Génesis capítulo 2, versículo 15 y Génesis capítulo 13, versículo 14. Empecemos leyendo Génesis 2:15. ¿Qué nos dice la palabra? Nos dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Adán y Eva fueron colocados en el huerto de Edén. Ese era el lugar que Dios preparó para ellos. Y para la primera pareja, Edén era una manifestación del amor y de la gracia de Dios. Para ellos, Edén no solamente era una promesa, sino que era una realidad que estaban viviendo. Lamentablemente, después de su pecado, nuestros primeros padres tuvieron que ser expulsados. Y a partir de ese momento, para Adán y Eva, y para todo hombre y mujer de fe, su anhelo es volver a Edén. En Génesis capítulo 13, versículo 14, nos dice la palabra: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esta escritura nos recuerda que para Abraham y su descendencia, la promesa de la tierra prometida era un símbolo de paz, de equidad, de prosperidad, de bendición, de riqueza, de la presencia divina. Y Abraham y su descendencia sabían que para poder entrar en la tierra prometida
y permanecer en ella, tenían que hacerlo por fidelidad. La iglesia de hoy también tiene la misma promesa. Dios nos hace también la misma promesa que le hizo a Abraham y a su descendencia. La diferencia está que para nuestro tiempo la promesa ya no es un lugar geográfico, sino que es el reino de Dios en su plenitud, que tendrá que manifestarse en ocasión de la segunda venida de Jesús. La Sagrada Escritura al respecto nos dice lo siguiente en Isaías 65, versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. La promesa de Dios es que va a crear nuevos cielos y nueva tierra. El reino de Dios se manifestará en su plenitud. La promesa continúa para nosotros. Y para poder entrar en el reino de los cielos, para poder ser ciudadanos del reino de Dios, es esencial que nosotros podamos vivir alineados con la voluntad de Dios. Podamos andar por fe, una fe que obre por amor y que nos lleve a la armonía con la voluntad divina. No como base, no como raíz de nuestra experiencia cristiana, sino como un fruto de la santidad. Recordemos que la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Israel de darles una tierra prometida fue una promesa que Dios la cumplió. Dios les entregó la tierra, pero como un don, como un regalo. En este sentido, la lección nos invita a ir a Levítico, el capítulo 25 y versículo 23. ¿Qué nos dice? Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Esta escritura es muy clara. Nos dice que la tierra le pertenece a Dios. Dios es el dueño legítimo de la tierra y de todo que se encuentra sobre ella. Por lo tanto, la tierra no le pertenecía a Israel. Dios se le iba a entregar como un regalo, como un don. Además, la palabra dice que Israel para Dios eran forasteros y extranjeros. Dios los iba a considerar así. Por lo tanto, la tierra no les pertenecía. Si ellos estaban entrando en posesión de ella, era porque el Señor se las estaba ofreciendo por gracia. En Deuteronomio capítulo 4 añade algo más. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 dice así: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutáis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os ha dado. Aquí la escritura es muy clara. Dios les está diciendo que para que ellos puedan entrar en posesión de la tierra prometida, para que Dios pueda cumplir su promesa en ellos, era esencial que el pueblo, ¿qué cosa? Viviera de acuerdo a la voluntad divina. Acá dice la escritura, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, dice el Señor. ¿Para qué? Para que puedas entrar y poseer la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Esa era la condición que el Señor le ponía a su pueblo para que el Creador pudiera cumplir la promesa en ellos. Pero hay algo más que el Señor les dice. Eso se encuentra en el mismo capítulo de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 25 y 26, que dice: cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. Aquí la Escritura también está dando una amonestación al pueblo.
Está diciendo que si en algún momento el pueblo se aleja de Dios, rompe con su pacto hecho con el Creador, entonces ellos iban a perecer. Esto nos muestra claramente que Dios, como dueño legítimo de la tierra, es el que finalmente tiene derecho a decidir quién entra en sus promesas y quiénes tienen que salir de ella. La escritura que hemos leído también nos recuerda que Israel para Dios eran como extranjeros y peregrinos. Y eso también nos alcanza a nosotros, a la iglesia de hoy. Y la escritura dice que deberíamos de vivir como extranjeros y peregrinos. ¿Qué significa vivir como un extranjero y peregrino mientras que aguardamos el cumplimiento de la segunda venida de Jesús? La palabra es muy clara cuando nos dice, ¿no? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no debemos permitir que el mundo nos abrace, nos absorba y nos asimile a él. Vivimos en el mundo, pero nuestra mirada, nuestro corazón debe estar puesto en las cosas de arriba. De esa manera debemos aguardar el cumplimiento de las promesas divinas. Bien, la lección nos lleva también a considerar Josué capítulo 13, versículos 1 al 7. Dice así, Josué capítulo 13, versículos 1 al 7. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos, y todos los de los gesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo, también los Abeos, al sur toda la tierra de los cananeos, y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del Amorreo, la tierra de los Giblitas y todo el Líbano, hasta donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Amat, todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefot-Maim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Israel había conquistado mucho territorio, sin embargo todavía quedaba mucho más por conquistar. Fue en este momento que Dios, dirigiéndose a Josué, le dio la orden: reparte inmediatamente de lo conquistado a las 9 tribus que faltan y a la media tribu de Manasés. Recordemos que la tierra que recibió Israel fue un regalo que Dios le hizo, fue un don, la recibió por gracia. Su entrada en la tierra prometida dependía solamente de Dios. Sin embargo, el pueblo debía cooperar con el Señor. ¿En qué consistía la cooperación de Israel? Simplemente obedecer lo que Dios le había dicho. Ellos debían tomar sus espadas y expulsar de esos territorios a las naciones paganas que se encontraban habitando en ellas. Al mismo tiempo, era esencial que Israel se mantuviera fiel al pacto de Dios, que viviera una vida de obediencia a la voluntad divina, pues esa era la condición para que Dios pudiera cumplir sus promesas en su pueblo. Y esto también nos recuerda algo a nosotros, a la iglesia de hoy, que la salvación es por gracia, mediante la fe, es un regalo. Sin embargo, también nosotros debemos cooperar con Dios en nuestra salvación. ¿Y en qué consiste nuestra cooperación? Permitirle a Dios que nos lleve a la experiencia de la santificación.
¿Y qué significa esto? Significa que al igual que los israelitas, nosotros también debemos tomar la espada. El apóstol Pablo dice que la Sagrada Escritura es la espada del Espíritu. Y el salmista, con referencia a esta espada, dice lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra debe ser la norma que hemos de tomar para poder santificar nuestra vida. Como está escrito en 2 de Corintios 7:1, despojaos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra nos llama a santificarnos, a despojarnos de toda contaminación de carne, es decir, de toda conducta que no armonice con la vida de lo que debe ser un cristiano. Despojarnos de toda contaminación de espíritu se refiere a todo aquello que en nuestro corazón no armonice con el carácter de Dios. A esto somos llamados, a prepararnos, a santificarnos, pues esa es la condición para que las promesas de Dios puedan cumplirse en nuestra vida y finalmente lleguemos a ser ciudadanos del reino celestial. Bien, la lección también nos hace la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál era la finalidad del año sabático y del jubileo? Para poder responder esta pregunta, tenemos que recurrir a la Sagrada Escritura. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál era la finalidad del año sabático y del jubileo? Recordemos que el año sabático consistía que cada 7 años la tierra debía descansar. En el 7º año el pueblo no debía trabajar, no debía cultivar la tierra. La tierra debía reposar todo ese año. ¿Con qué finalidad debía hacerse esto? ¿Por qué el Señor ordenó que la tierra debía reposar cada 7 años? Bueno, hay 2 razones. Si la vemos desde un punto de vista técnico de la agronomía, era para que la tierra pudiera reponerse, pudiera tomar nuevamente un equilibrio y de esa manera pudiera quedar en condiciones para que el siguiente año el pueblo pudiera volver a sembrar y ésta le produjera abundantemente. Pero también el año sabático tiene un significado espiritual. ¿Y qué podríamos decir con respecto al significado espiritual? Podríamos decir lo siguiente: enseñarle al pueblo a confiar en Dios, porque recordemos que durante un año el pueblo no iba a cultivar la tierra, ellos vivían de la tierra, pero si ellos confiaban en Dios, la promesa era de que el Señor el 6º año iba a enviar su bendición para que la tierra produjera por montones y de esa manera el 7º año que no iba a ser cultivada, ellos tuvieran alimento en sus despensas, alimento que les alcanzaría hasta el año 8º. También lo que nos enseña esto es de que debemos aprender a reconocer de que la tierra es de Dios. Con esto se le quería enseñar al pueblo, ¿no? Reconocimiento de que la tierra es de Dios y que nosotros solamente somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Otro punto, que el pueblo tomara sentido de lo que es la verdadera justicia social. Ese año cualquiera podía entrar a los campos, es decir, la bendición es para todos, no para unos pocos. Al igual que el sábado semanal, el descanso por un año era esencial, confiar en Dios y dejar todo en sus manos. Pero la lección también nos dice, ¿no? ¿Qué finalidad tenía, aparte del año sabático, qué finalidad tenía el jubileo? ¿Qué era el jubileo? Significaban 7 semanas de 7 años, es decir, 49 años. Y en el año 50 se daba el jubileo, ¿no? Era una fiesta, ¿no? Que se realizaba
al sonido de las trompetas. ¿Qué se hacía en esta ocasión? Las personas que habían perdido sus propiedades por problemas financieros, que habían tenido que empeñarlas, venderlas, en ese año la propiedad retornaba a su propietario original. Si la persona había quedado endeudada y no podía pagar, en el jubileo se le perdonaba su deuda. Los esclavos alcanzaban su libertad. Era un nuevo comienzo el jubileo, era un reinicio, y esta era una manera de que el pueblo conociera más a Dios, pudiera gustar la misericordia, su gracia y su bendición. Tanto el año sabático como el jubileo tienen una estrecha relación, y a través de esto podemos entender mejor ese carácter amoroso y compasivo que Dios tiene por sus hijos. Y ahora en el tiempo actual en el que nos encontramos, para el pueblo de Dios, ¿cuál sería el equivalente a ese año sabático y al jubileo? Considero que la respuesta se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29. Dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Considero que estas palabras que fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo son el equivalente a ese año sabático y al jubileo. Jesús nos llama, nos dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué significa esto? Significa creer en Jesús, significa reconocerlo, aceptarlo como nuestro Salvador. Significa reconocernos como pecadores, arrepentirnos y volvernos a Él mediante la fe. Cuando se da esta experiencia personal, toda nuestra vida pasada queda perdonada. Todo lo que hayamos podido perder, el Señor lo puede restituir. Somos hechos libres, sacados de la esclavitud del pecado. Como dice el apóstol San Pablo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta es una experiencia por la cual deberíamos pasar todos. Dios nos llama a esta experiencia. De esa manera podríamos experimentar de forma personal lo que significa un nuevo comienzo, un nuevo reinicio en la vida. La lección también nos recuerda una promesa maravillosa de Dios. El Señor nos dice en su palabra que Él va a restaurar la tierra. Y en ese sentido vamos a ir a Jeremías capítulo 24, versículo 6. La palabra nos dice así: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. En el capítulo 31, versículo 16, la Escritura nos dice así: así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Edén y la tierra prometida representan plenitud, orden, prosperidad, la presencia divina. Edén para Adán y Eva era la plenitud original. Para Abraham y para Israel, la tierra prometida y todas las promesas que traía se cumplieron de manera muy limitada. La plenitud verdadera, la verdadera paz, el verdadero gozo, felicidad, la presencia permanente y eterna de Dios es algo que está reservado y relacionado con la segunda venida de Jesús. Sin embargo,
desde ahora podemos experimentar de manera anticipada muchas de las promesas de Dios, pero de manera plena será cuando Cristo se manifieste por segunda vez y sea establecido el reino de los cielos. Mientras que nosotros aguardamos la plenitud de esa promesa, necesitamos prepararnos para el encuentro con Jesús, para el cumplimiento de las promesas que Él tiene para nosotros, restaurar este planeta y llevarnos a experimentar una vida totalmente diferente a la que hoy estamos experimentando. Necesitamos prepararnos para eso, relacionarnos correctamente con Dios, vivir una vida entregada, consagrada y de fidelidad a Dios. Eso nos va a habilitar para encontrarnos con Jesús y poder experimentar de manera eterna y para siempre todas sus promesas contenidas en la palabra. La lección de esta semana ha estado muy interesante. Nos ha recordado las miles de promesas que Dios tiene en su palabra para nosotros. Esas promesas son para nosotros y para nuestros hijos. Tan solo se pueden hacer realidad en nuestra vida si decidimos creer en el Señor y servirle fielmente. Que la lección de esta semana pueda ayudarnos en nuestra vida espiritual y motivarnos a renovar nuestro pacto de fidelidad y lealtad con el Señor. Permíteme leerte la siguiente nota. Mientras aguardamos la restauración final que Cristo traerá, estamos llamados a mantener viva la esperanza, a afirmar viva la fe en las promesas de Dios y vivir con la mirada puesta en la plenitud. Amén. Permíteme ahora invitarte a que te suscribas a nuestro canal, comparte nuestras publicaciones, haznos llegar tus comentarios, tus opiniones. Gustosos estaremos en poder responder también a tus preguntas. Que tengas un excelente día. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana.